Tora TV, el canal que te gusta. Los conceptos emitidos en este programa son total responsabilidad de sus conductores. La Tora TV no se hace responsable de los mismos. Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su programa Toque de Actualidad por aquí por Tora TV, el canal que te gusta, del canal 69 de Claro y el canal 1069 también en Claro, pero en los canales de alta resolución. Somos el canal 69 también en Win, somos el canal 28 en Aster, canal 12 en Viva y canal 14 en Firestick TV. Cobertura de todo el territorio nacional. No hay un metro del país al cual no llegue la señal de este canal Tora TV y lógicamente de su programa favorito, Toque de Actualidad. De lunes a viernes, recuérdenlo, de 9 a 10 de la noche, prime time, y los sábados de 4 a 5 de la tarde. Siempre tratando de producir un programa que aporte, un programa que lleve información importante, que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y también que nos haga mejores seres humanos. Señores, yo soy Mario Abreu y hoy les traigo un programa muy interesante, pero antes de entrar en materia siempre me gusta poner este programa en las manos del Todopoderoso y agradecerle que nos permite compartir esta hora con todos ustedes, y a ustedes las gracias siempre por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de la televisión, como también a través de las plataformas digitales. Pues además de los canales antes mencionados, estamos en las plataformas digitales. Nos puede ver en el mundo entero, donde quiera que usted se encuentre, nos puede ver. Simplemente debe tener internet y un dispositivo electrónico, no importa en qué país del planeta usted se encuentre, en qué lugar, con internet y su celular, tableta o laptop, accesando a Google y escribiendo allí latoradigital.com, sencillito, latoradigital.com. Ahí mismito en su dispositivo se va a abrir una pantalla con una imagen nítida y un sonido excepcional, vía streaming en tiempo real. Cuando se abra la pantalla, usted va a ver un icono de play que dice transmisión en vivo. Usted le hace clic ahí y ahí mismo, en tiempo real, estará viendo este programa. Lo mismo si es por YouTube. Lo único que por YouTube, la dirección cambia. Ahí la dirección es La Tora TV, canal 69, transmisión simultánea por ambas plataformas. Si quiere ver entonces alguno de los programas anteriores, parte de las entrevistas que realizamos a invitados que traemos por aquí, pues síganos en nuestras redes sociales, el mismo nombre del programa, Toque de Actualidad, tanto en Facebook, YouTube e Instagram. Ahí encontrará las principales noticias, los comentarios de los acontecimientos nacionales e internacionales. Señores, hoy tenemos un programa bastante interesante. Nos acompañará de nuevo, que estuvo por aquí hace unos días, ese experto asesor de seguros, Gerardo de Peña. Y estaremos compartiendo con él, estaremos hablando de los seguros para accidentes automovilísticos. Nuestro país, que tiene uno de los primeros lugares en accidentes de tránsito a nivel mundial, y el país con más muertes, más fallecimientos
ocasionados por accidentes de tránsito, somos el número 1. O sea, claro, proporcionalmente hablando, con la población que tenemos y el parque vehicular. Proporcionalmente hablando, somos el país número 1, con la mayor cantidad de fallecimientos por accidentes de tránsito. Pero no solamente los fallecimientos, las pérdidas también materiales. Hay personas que tienen un accidente, a veces no sale lesionado, gracias a Dios no pierde la vida, pero a veces pierde su vehículo, o el nivel de deterioro, el daño sufrido, o los daños sufridos en su vehículo, o a veces daños a terceros. De toda esa situación, todo ese problema que vivimos con estos tiempos tan agitados, con este nivel de imprudencia con el que se maneja en nuestro país, que para nadie es un secreto, que aquí salir a las calles de República Dominicana a conducir un vehículo es lo mismo que usted tirarse de un precipicio con una soguita finita. Cada vez que usted salga a la calle hay que presignarse, señores, pedirle a Dios que lo acompañe y que llegue con bien, llegue sano y salvo a su destino y retorne de nuevo a su hogar o donde usted salió. Porque de verdad que manejar en nuestro país, y ahora también, aparte de la imprudencia de aquellos tan queridos, tan adorados por nuestra población, los motoristas, aparte de esa imprudencia, ahora está, de hace un tiempo para acá, pero ahora está la modalidad de nuevo, porque es como por temporada, de los tigres que rompen cristales, tiran piedras a los vehículos, han ocasionado muertes y lesiones a personas, a conductores o a pasajeros de dichos vehículos. Esa es otra también, que ahora tenemos que andar no con 4 ojos, sino con 8 ojos. Entonces, todo lo relacionado a ese tema de los seguros contra accidentes de tránsito, su cobertura, cobertura para daños a terceros, de todo eso estaremos hablando con el experto en seguros, Gerardo de Peña, que estará con nosotros, un asesor con una experiencia impresionante en materia de seguros. Así que plato fuerte en nuestra entrevista central. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. No se nos vaya a mover de ahí, que en breve retornamos aquí en su toque de actualidad. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad. Hemos llegado a la sección más esperada de nuestro programa. Señores, y como lo comentamos hace un momento,
en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, sobre todo cuando se habla a nivel del tránsito vehicular en nuestro país, algo que es cada vez más peligroso salir a conducir un vehículo, tomar nuestras calles, un sinnúmero de familias afectadas, destrozadas, pérdidas de parientes, personas mutiladas, hasta en el sector turismo. Hemos tenido ya algunos casos de turistas que han perdido a algunos de sus miembros en nuestro país, ni hablar de los motoristas. De nuevo, el salir a nuestras calles es un riesgo. Hay que encomendarse a Dios, pero sobre todo, aparte de, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, hay que tener un buen seguro. Entonces, para eso se encuentra con nosotros un experto en la materia, un asesor de seguros de larga data, que nos va a hablar a nosotros aquí, a ustedes allá, de cómo usted debe de tomar en cuenta, los factores a tomar en cuenta al momento de usted asegurar un vehículo, ya sea de carga, ya sea un vehículo de uso privado, de transporte público, transporte, lo que sea. Está con nosotros, señores, Gerardo de Peña, aquí en Toque de Actualidad. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad que me das nuevamente de poder estar aquí en tu programa Toque de Actualidad y de poder entrar en contacto con todo el público que sigue tu programa. Así es. Para hablar de este tema que a mí realmente hace tiempo que yo vengo hablando de este tema, y en esta semana me embargan sentimientos de impotencia. Yo siento que se me murió un familiar, estoy de luto. Wow. La comunidad de San Cristóbal está de luto por una tragedia ocurrida en la autopista 6 de noviembre, también llamada autopista de la muerte. Wow. Por la cantidad de tragedias que han ocurrido ahí. Prácticamente a diario hay un evento, hay un siniestro, sí, donde hay pérdidas humanas. Básicamente se han destruido familias, y entonces específicamente este evento a mí me golpeó mucho, porque son familias muy humildes y trabajadoras que perdieron la vida. Y yo me estoy refiriendo a lo ocurrido la semana pasada, el martes, donde dos camiones que venían transitando de oeste a este por la autopista 6 de noviembre, sí, venían aparentemente en una competencia de carrera de velocidad. Eso no es raro, ellos echan carrera en la calle. Entonces una volqueta y un camión más grande todavía de carga. Ay, Virgen de la Altagracia. Atrás, el de atrás impactó al de adelante a alta velocidad y perdió el control y se fue hacia la derecha, hacia la calzada. Eso fue a la altura donde está Atillo, en el primer puente. Okay. No sé si te ubicas. Sí. En el primer puente. Eso es camino a San Cristóbal. Camino a San Cristóbal. Sí. Ahí hay una parada improvisada hace muchos años, de una parada donde las personas ahí esperan transporte de pasajeros para coger su guagua ahí. Y en ese momento, cuando el camión impactó al de adelante y perdió el control hacia la derecha, mató a 4 personas que estaban ahí. Embistió a todas esas personas que estaban ahí. Ahí perdió la vida una madre de con su niño de 10 años en la mano. Uy. Y con su niño en el vientre, embarazada también. Wow. Y un señor que se buscaba la vida ahí, que vendía café y té desde la madrugada. Me dicen que ese señor tenía 40 años ahí, en ese lugar. Y ese día, para que ustedes vean cómo es la vida, ese señor, después de ahí va a otro lugar de trabajo. Me dicen que trabaja en un colegio también, en una escuela pública como conserje. O sea que... Dos trabajos.
Y ese día él se quedó con la señora para como cuidarla, porque ella estaba sentada en un motorcito que él tenía ahí, que usaba de transporte. Entonces él estaba esperando que llegara la guagua y se quedó con ella, y ahí buscó la muerte también. Wow. Murieron 4. Entonces, Dios lo tenga en su gloria. yo tengo unos sentimientos de indignación, de vergüenza ante estos eventos, sobre todo porque al día de hoy ninguna autoridad se ha referido a ese caso. Wow. ¿Por qué? Porque parecería como que no todos somos iguales. Y Así que si es. tú no tienes apellidos Papeleta, y tú no tienes definitivamente. Abolengo. abolengo, parece que la vida tuya no vale lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale una vida humana? En este Wow. caso, 4 vidas. 4 vidas. Y una familia completa de esa señora con su niño de 10 años y su niño en el vientre. Eso a mí me ha impactado demasiado, esa tragedia. Entonces, al día de hoy, ninguna autoridad competente, dígase Intran, dígase en la misma presidencia de la República, DGC. DGCET, los líderes del sector de transporte de carga, dígase Conatra y Fenatrado, Exactamente. no se han referido Que a para ese otra caso, cosa ellos sí salen y se agrupan. ni siquiera para pedirle perdón al pueblo dominicano, al pueblo de San Cristóbal y esa familia, porque son corresponsables de alguna manera de esos accidentes. Y Claro vamos a que sí. explicar por qué. Ahí se tipifican en esa tragedia todos los elementos constitutivos de lo que es un homicidio culposo. Se tipifican todo. Digo se tipifican porque ahí hubo negligencia, imprudencia, ahí hubo en esa tragedia hubo desconocimiento a las leyes de tránsito, Violación absoluta. iban a alta velocidad, Sí. torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos, pero hubo muchos agravantes también. Abandonaron la escena, o sea, Además de emprendieron la huida. la huida, sí. Wow, pero señores, ¿y en qué país que vivimos? Entonces, hay otros agravantes que si se demuestran, como puede ser que estaban alcoholizados Exacto. o consumiendo estupefacientes. Entonces, Pero en caso de, perdona ahí Gerardo, eso debió de tomársele la muestra de manera inmediata, porque ya a esta fecha es imposible. por eso se van. Exactamente. Cuando tú abandonas la escena es porque tú no estás en regla. Claro, algo tú estás ocultando. Algo tú estás ocultando. Me dicen que el chofer, porque es cerca de la zona donde ocurrió el accidente, es un muchacho de 25 años. A eso iba, mira, perdona que haga este paréntesis ahí. Señores, es impresionante la cantidad de jovencitos, porque yo lo he visto con estos ojos, a mí nadie me lo está contando, y lo que está diciendo aquí Gerardo es una realidad. Muchachos manejando vehículos pesados y con una carga Patanas. impresionante, que ahí no hay freno que aguante esa inercia de esa masa, con esa cantidad de toneladas de libra que eso lleva, y ponen unos muchachos hasta sin camisa, lo he visto yo, manejando un vehículo de esos, que a veces van hasta arrebatados de droga, porque está demostrado que es así, en varias ocasiones lo han cogido, y van a veces hasta borrachos. Entonces, pero ¿dónde está la empresa responsable, la dueña de ese camión? Sí, vamos a hablar de eso también. Exactamente. Si se demuestra también dentro de las agravantes que esas personas tenían antecedentes judiciales, es otro agravante, y es posible porque a veces esos muchachos han tenido accidentes y siguen conduciendo. Siguen conduciendo. O sea, Han matado personas anteriormente, Sí. como que mataron un perro y vuelven y le dan un guía. sí, eso se da muy a menudo Eso se da mucho, en eso ese es verdad. sector. Entonces, ¿dónde están estas líderes del transporte que supuestamente estos sindicatos de transporte de carga que deben, una de sus misiones es supervisar
todo ese personal, entrenarlo, deben hacerle prueba antidoping y deben tener control de su gremio. Claro que sí. Para responder. Entonces, por suerte, en el nuevo Código Penal, esa homicidio culposo le toca pena de entre 3 y 20 años. Yo espero que a ese chofer fueron 3 gente que se llevó, le metan 20 años, claro, por lo menos, que el juez haga justicia y le cante 20 por lo menos, que es la máxima pena en este caso de homicidio culposo, con todos los agravantes, porque tienen todos los agravantes. Todo lo tiene. Bien, eso en cuanto a la parte penal. En cuanto a la parte ya civil, yo espero también que a la compañía de transporte dueña de esos camiones, sí, también esas familias se constituyan en persona civil y constituyan una buena firma de abogados que demande a esas compañías de transporte para que también lo condenen a pagar una indemnización económica a las familias, claro, afectadas, y que por lo menos lo condenen a pagar por lo menos 10 millones de pesos a cada muerto, a la familia de cada muerto, por lo menos, porque aquí digo 10 millones como poco, porque aquí se acostumbra a fijar en estos casos un millón de pesos. Un millón de pesos. Es cierto. Entonces no puede ser. Ahora vamos a entrar en el tema de los seguros, porque esas personas, esos choferes irresponsables, muchachos, son la mayoría, son los llamados padres de familia. Ajá, los infelices, que siempre la culpa, perdona Gerardo, no pierdas el hilo, que siempre la culpa, mejor dicho, del accidente es un desperfecto del vehículo. Se le fueron los frenos a la patana. Mentira, imprudencia. Bueno, eso es otro agravante, sí, que ese camión se nota. Aparte de que venía a alta velocidad, se veía que no tenía freno, porque el camión frenó y siguió igualito, derechito, impactó, y al irse a la derecha se nota que también tenía un tema de freno. Pero eso es común en esos camiones de carga, vehículos de carga que tienen las gomas lisas. Exactamente. No le dan el mantenimiento debido y están en las calles, y eso es un arma mortal. Un arma mortal, hermano. Y uno no entiende. La DGC no se mete con ellos. No. Usted puede ver camiones. Esas son gente de otro planeta, son familias de los motoristas. Exactamente. Sí. La DGC le tiene miedo fiscalizar a esos vehículos de carga. Parece que le tiene miedo a esos sindicatos. Pero usted ve que transitan por la George Washington, esos camiones transportando agregados, y no, sin la debida protección. No llevan lona, tirando piedras. La DGC lo ve, le pasan por adelante y no se meten con de la vista gorda. Y esa gente ocasiona mucho daño también a los vehículos, les rompen los cristales. Ay, sí. Y entonces las autoridades se hacen de la vista gorda. No. Entonces por eso yo digo que las autoridades son corresponsables también. Pero claro que sí, hermano. De fiscalizar eso. Claro que sí. Y recuerden el sector turismo, como le mencioné hace un momentito. Recuerda los accidentes que han habido en Punta Cana y en Bávaro. Accidentes trágicos con varios muertos y varias personas mutiladas. Vehículos de transporte con turistas, que se demostró que en par de ocasiones que los choferes estaban bajo los efectos de drogas, de estupefacientes, y sigue todo igualito, normal, y esas guaguas andan a 200,000 por hora. Sí. Al igual que los camiones de la George Washington. Así mismo es. Entonces, esto me lleva al tema de la cobertura de responsabilidad civil en los seguros llamados de ley. Sí. Que son normalmente los seguros que... Eso es como quien dice el básico, Gerardo. El básico, que son normalmente los seguros que le ponen a esos vehículos de carga. A esos vehículos de carga. Un seguro de ley, que es como quien dice, para cumplir con la ley, un segurito ahí que ya tú sabes. Entonces... Pero le sacan millones a esos camiones. Exactamente. En transporte. Entonces ellos compran los seguros
básicos. Lo digo seguro básico con coberturas de responsabilidad civil mínimas, que son 100, 100, 200 o 200, 200, 400. ¿Qué significan esos tres números? Para la gente que no conoce la terminología, no significa nada, pero eso significa, el primer número, 100,000, son 100,000 pesos para daños a terceros, lesión y muerte a una persona. Entonces, si son más de una persona, entonces la cobertura se duplica a 200,000. A 200,000. Por eso es 100, 100. En el caso de 200, lesión y muerte a una persona, 200, y 400 si son más de una persona. Entonces es probable que esos camiones, esa sea la cobertura que tenga, que es la cobertura básica mínima, como tú dices. Sí. Porque cuando se intentó actualizar esos límites, que la Superintendencia de Seguros el año pasado resolutó mediante una resolución, actualizó esos límites, y producto de un consenso con el sector asegurador, CADOAR, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, ADOCOSE, la Asociación Dominicana de Corredores de Seguro, pues hicieron un estudio y recomendaron a la superintendencia que esos límites debían actualizarse porque tenían más de 40 años que no se actualizaban. 100,000 pesos hace 20 años era dinero, pero hoy no es nada. Hoy en día, exactamente. Entonces la superintendencia correctamente emitió una resolución actualizando los límites y llevándolo a 500, 1 millón y 1 millón, 1 millón, 2 millones. O sea, que si esa resolución se hubiera tomado en cuenta, implementado, de hecho la resolución se aprobó y se mandó a las aseguradoras y todo. Pero ¿qué usted cree que pasó? Ay, los sindicatos. Ahí vinieron los sindicatos y se opusieron. Prácticamente los dos líderes del transporte, que lastimosamente son 2 senadores de la República. Increíble, señores. Y ellos argumentando cosas que el costo le iba a aumentar mucho y a los transportistas. Pero son millonarios. Exactamente, y que eso iba a producir la quiebra del sector, porque magnifican todo. Sí, todo lo ponen más grande. Sin embargo, yo digo que a veces estos líderes sindicales, a veces es por siendo un poco benevolente con ellos, o no tan bien asesorados, o son... Tú estás siendo benevolente, tú lo estás llevando suave. Yo pienso... Pero en realidad lo que pasa es que piensan en el impacto político que va a tener eso, en los votos. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema. Entonces, ese es el problema. Tú pones tus intereses personales por encima de los intereses de una nación. Sí. Y de muchas vidas. Y de muchas vidas, porque si usted se pone a pensar... actualizar esos límites beneficia a todo el mundo. Claro. Al que primero beneficia son los mismos dueños de esos camiones. Claro, porque van a tener una mayor cobertura. Una mayor cobertura, una mayor protección. Y ante un evento así, pues van a estar protegidos. Claro. Y se van a liberar de demandas civiles como vienen ahora. Exacto. Porque el seguro, si tiene buena cobertura, pues ya paga y ya tú te liberas de esas demandas civiles. Claro. Porque si el seguro no te cubre, no te responde a ti, no te protege, entonces la demanda se te devuelve a ti. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Entonces yo no sé cómo es que no lo asesoraron y ellos no vieron eso, que eso era los principales beneficiarios de eso eran ellos mismos. Son ellos mismos. Y toda la población también. Claro. Porque... Y además esa familia lastimada. Que ya a lo mejor, como dicen, el muerto ya murió. Correcto. Que en paz descanse, pero como se dice en el argot popular, el muerto con tierra tiene. Sí, pero y entonces los dolientes, los sobrevivientes de ese muerto, que era a lo mejor el proveedor de la familia, correcto, quedan desamparados. Quedan desamparados. Entonces, ahí viene que el gobierno entonces tiene que venir y ir en auxilio de esas familias y de alguna manera... Pero que el gobierno lo hace con el dinero tuyo y el mío. Exactamente. ¿Estás mirando? Pero que no debe ser. No debe ser. Entonces, el presidente de la República, que es el líder del país, estos temas debe tener asesores. Pero claro que sí. Que lo ayuden con estos temas, porque están afectando la imagen del mismo gobierno. Bueno, hermano. Entonces es una situación
que no se pudo lograr, la superintendencia también es corresponsable, porque la superintendencia también reculó. Después que tú emites una resolución, ya que estaba emitida ya, que fue estudiada, se supone. Que fue consensuada y fue estudiada. Claro. Y ¿cómo va a ser que tú la echas para atrás? Y que porque, ¿cómo es posible que dos personas, sabemos que son senadores y todo eso, congresistas, pero el Congreso tampoco hizo nada? Entonces, yo siento mucha indignación por nuestras autoridades realmente, que fueron irresponsables con este tema, y es una responsabilidad compartida, porque el mismo Congreso debió también, nadie del Congreso ha hablado de este tema tampoco. Está mirando. Todo uno no sabe a veces ¿en mano de quién está uno, en mano de quién estos legisladores? Una indolencia ante porque se supone que todos somos dominicanos y que debemos, los líderes, los ministros deben, todas sus acciones tienen que ser enfocadas para el beneficio de la mayoría. Para beneficiar a la mayoría, claro. No para complacer, no para un grupito, no para complacer grupos e intereses particulares. Exactamente. Entonces eso es así, lamentablemente. Eso es lo penoso. Entonces quise poner ese caso de estudio porque es muy reciente. Sí, al ser tan reciente y es válida pero lo que dices. Pero hoy mismo, el viernes, sí. No sé si usted se enteró, Mario, que la caravana del presidente del CUSEP, del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, sí, en la carretera Maimón-Puerto Plata, parece que el presidente iba para allá a inaugurar algo, y suerte que él no iba en esa caravana. Iba la caravana, pero él no iba en el convoy. Sí. Hubo un accidente, se accidentó una de las jipetas, y si usted ve el video, iba a muy altas velocidades. Digo, es algo que yo no he entendido, y perdona que te interrumpa ahí, Gerardo. Es algo que yo nunca he entendido. Yo veo a veces la caravana presidencial de nuestro país, y está muy bien que el mandatario de una nación, como en los demás países, pues esté protegido, porque sabemos que a veces se toman medidas que afectan sectores muy poderosos, y uno nunca sabe las intenciones del otro. Vimos como ya a Donald Trump, precisamente, lo intentaron llevárselo otra vez. Por tercera vez. Así es. Pero, volviendo al patio, yo nunca he entendido por qué estas caravanas, Gerardo, andan a una velocidad como que se va a acabar el mundo. Señor, el que planifica la agenda del presidente, si tiene que eliminar uno de los eventos para evitar ese tipo de inconveniente y que se conduzca a una velocidad prudente, porque entonces pongamos el ejemplo, como le exigimos a la población que entonces no anda 140 o 160 kilómetros por hora, como uno ha visto que anda en esa caravana, que es una brisa lo que le pasa a la gente. ¿Cómo usted se lo exige a un ciudadano común? Y en un país, Gerardo, que lo más que pueden hacer es parar en un semáforo y vender un mango, porque aquí ni siquiera hay terrorismo. Aquí ni siquiera, gracias a Dios, hasta el momento, y que nos mantenga así. Entonces, ¿cuál es el susto de andar a 1000 por hora, llevándose el mundo por delante? Claro, y que en este país no están las condiciones en las carreteras para tú andar en esas velocidades. Sobre todo cuando tú entras a pueblos. Ay, carretera malísima, con hoyo, con brinco. Porque ellos pasaban por Maimón, entonces tú no puedes andar, cuando usted sabe que en los pueblos, cuando tú entras, las casas están ahí. Y los niños salen ahí y te caminan por el paseo. Claro, entonces, a veces no de la calle, pero por el paseo, que es lo mismo. Entonces, esta vez no hubo muertes, hubo lesionados, gracias a Dios no hubo muerte, pero hay lesionados, incluso un carro civil involucrado. Oye. Pero en algún momento va a haber una tragedia donde van a perder vida por la imprudencia. Una imprudencia de esos choferes. Porque ya tú tienes de la caravana presidencial. Ya tú tienes franqueadores, Gerardo, que te abren la calle, que paralizan el tránsito para que puedan moverse, desplazarse a mayor velocidad, para que no cojan tapones. Tienes esa ventaja, que ya van los franqueadores adelante, se paran en las esquinas, paran el tránsito,
y en ningún momento, rara vez, tiene que pararse esa caravana, o nunca, por mejor decirlo. Sí. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad de que si tienen toda esa ventaja, cuando estás en carretera quieren andar a 200? Entonces uno no entiende a las autoridades como el Intran, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Tránsito, que es el organismo rector del tránsito, Sí. Y es que tienes que definir las estrategias y regular el tránsito. Si tenemos las estadísticas ahí, el año pasado murieron 3.000, casi 3.000 personas en accidentes de tránsito. Somos los líderes en muerte por accidentes de tránsito en la región. Y ellos saben que en esa autopista 6 de noviembre, a esa altura en ese tramo precisamente, Sí. Por la cantidad de camiones de carga que transitan por ahí, ¿por qué ellos no ponen medidas preventivas ahí para claro evitar la gran cantidad de muertes, lesionados por accidentes de tránsito? Porque diariamente ahí ocurre un evento, Pero diario, hermano. donde están involucrados o vehículos de transporte de carga, vehículos de transporte de pasajeros también, y motores, que tenemos que hablar del tema de los motores. A eso vamos, pero yo te voy a pedir, Gerardo, que hagamos una pausa, ya que debemos cumplir con unos compromisos comerciales. Vámonos a la pausa, que en breve retornamos aquí en su toque de actualidad. Eléctrica Dominicana ETED despliega brigadas para corregir avería en línea Dajao, Yamasá, Monte Plata, pese a condiciones climáticas adversas. Pues la ETED anunció que se registró el disparo de la línea de transmisión 69 KB Dajao, Yamasá, Monte Plata, la cual fue posteriormente declarada en avería. Como consecuencia de esta situación, se encuentra afectada la zona de Sierra Prieta, la zona también de Yamasá y Monte Plata, así como el parque fotovoltaico Monte Plata Solar. Cabe destacar que las condiciones climatológicas adversas en la zona de influencia de la línea han dificultado la movilidad del personal técnico, limitando el acceso oportuno a los puntos donde se presume se encuentra la avería, lo que ha incidido en los tiempos de localización y diagnóstico de la falla. La ETED, sus brigadas se encuentran trabajando de manera continua para identificar la causa de la falla y establecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. La empresa agradece la comprensión de los usuarios afectados por los inconvenientes ocasionados, reiterando su compromiso de garantizar un servicio de transmisión estable y eficiente en todo el territorio nacional. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad estamos compartiendo con un experto asesor de seguros, Gerardo de Peña, quien ha estado conversando con nosotros sobre los lamentables accidentes que vivimos día a día en nuestras calles, en nuestras avenidas, en nuestras autopistas. Gerardo, cuando nos fuimos a la pausa, íbamos a tocar el tema de los motoristas. Ya tú asesoraste a aquellos propietarios de vehículos pesados, de transporte, de carga, sobre todo, que se asesoren bien, que busquen a alguien que les aconseje para que tengan mayor cobertura, que al final va en beneficio de ellos mismos y de las personas que salgan afectadas en cualquier de esos accidentes, en cualquiera de esos lamentables accidentes. Pero vamos a entrar entonces en la parte de los motoristas, que sé que todo el mundo está pendiente, porque el 90% de los accidentes de nuestro país
incluyen un motorista. La estadística es 60%. Pero a mí, no, yo he visto números de 80 y pico. Bueno, los números que yo manejo el año pasado es que ellos están involucrados en el 60% de los accidentes de tránsito, los motoristas. Bueno. O sea, pero es un número también alto. Sumamente. Entonces, el tema es que los motoristas han ido en aumento. Cada vez más. Y eso es un reflejo, al igual que las bancas de apuestas y las bancas de lotería, y eso es un reflejo de pobreza. Sí. Cuando mucha gente anda en motores, se ve la necesidad como medio de transporte, es un reflejo también de una situación económica del país. Claro. El desempleo provoca eso también. Sí, claro. Son trabajos informales. El hombre coge un motor, pasaría motor con chapa, buscarse su dinero para poder llevar algo a la casa. Exactamente. Y además también son un reflejo, perdona Gerardo ahí que también la interrupción, de una falta de un transporte público efectivo y seguro. Ese es el mayor reflejo de eso. Sí. Porque si tuviéramos un transporte masivo, entiéndase autobuses en condiciones, que fueran efectivos, me refiero a la puntualidad, que usted se parara en una parada de guagua, valga la redundancia, usted se detuviera allí en una de esas rutas y usted supiera que cada 10 minutos va a pasar un autobús en condiciones, ¿usted me entiende? La gente utilizara menos el motoconcho. Mire, es un problema económico y social. También. Tú tienes que el desorden organizarlo, porque ya el desorden está. Y cuando el desorden está, tú lo que tienes que organizarlo y regularlo. Y cuando es un fenómeno social que es producto del desempleo. Así es. Entonces, ya tú no vas a poder eliminarlo. Tú lo que tienes es que regularlo. Claro. Entonces, ¿cómo tú lo regulas? Bueno, y lo organiza viendo la realidad. La realidad es que los motoristas tienen hay unos fenómenos ahora, la sociedad va evolucionando y ahora el delivery lo hacen los motoristas. Cuando hablo de delivery, quiere decir, antes los motoristas solamente lo utilizaban los colmados para entregar los pedidos. Sí. ¿Verdad? En un colmado tienen... y las oficinas para enviar la mensajería. La oficina para la mensajería. Pero ahora los motoristas son usados para el delivery. De todo. De todo. Entonces, cuando le digo delivery, le digo que todas esas plataformas digitales, como Pedido Ya, Hugo, está Globo, Uber Eats, subcontratan de manera a esos motoristas para hacer entregas, pero son freelance, no son empleados contratados, y ahí empieza el problema también con el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque no tienen beneficio. Esas son empresas constituidas que facturan mucho, pero ellos inteligentemente el delivery subcontratan para no darle ningún beneficio. No es empleado directo, no está en nómina. Y por eso no tienen tampoco buenos seguros esos motores. Claro. Porque no son propiedad de los mismos motoristas. Son propiedad de los motoristas que trabajan en varias de esas plataformas. Así es. Y entonces ninguno le da beneficio. Entonces el gobierno por ahí, a través del ministerio, debe comenzar a regular. ¿Pero tú sabes cuántos motores son aquí? Bueno, ya yo perdí la cuenta. Son 3 millones, cerca de 3 millones 700 y pico de mil motores, casi llegando a 4 millones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tú sabes cuánto? Tú sabes que el pueblo, para que sepa, ¿cuántos de ellos tienen licencia? Un 1.5 de 3 millones y casi 800 motoristas. 3.800.000. Un 1.5 no llega a un 2%. Después un 98.5 está sin licencia, esos 3 millones y pico. Por ahí deberían de comenzar a regularlo. Exactamente. Y la licencia... Que es un dinero que debe entrar al Estado también. Claramente. Y debe haber un requisito para otorgarte esa licencia también. Un requisito y una depuración. Eso es una oportunidad para tu depurar también. Para tu depurar y a exigir un seguro adecuado. Un seguro adecuado. Ahí ya dimos dos
Tres. Sí. Entonces, ese es el problema también, pero oiga esto. Los supermercados, Ay, ya todito. Sí. ya todos Manda la compra de casa con esos motores. con esos motoristas. Que de hecho tienen unos cajones, Gerardo, no sé si tú lo has visto, Sí. que ya no es el cajón, hay algunos que tienen el cajón de corcho, como blando, que si te topan con una esquina de ese cajón, pues no le pasó nada al vehículo. Pero no, ya ahora no hay, porque tampoco hay control, como todo en nuestro país, ahí no hay control. No hay una medida estándar por ley que proteja los vehículos cuando esos motores se meten en los carriles que quedan entre vehículo y otro. Ya hay unos cajones hechos de hierro, hasta le ponen hasta unos filos hacia afuera, así los angulares, los soldan con los filos hacia afuera, las esquinas, que al parecer es con la intención de cuando pasen entre dos vehículos, llevarle los pedazos a los vehículos, porque yo no le veo otra lógica. Pero aquí nadie dice nada, hermano. Continúe, perdona. Exacto, no, está muy bien tu intervención. Entonces, el gobierno se le está yendo de las manos esto. Y si no le mete mano a eso va a crear un problema. Ya es un problema actualmente. Pero ya si no controlan eso, Y la agresión. bueno, eso es otro tema. Ese es otro la tema. agresión. Mira cómo lincharon a un conductor del camión de la basura en Santiago. Bueno, Persecución, ¿tú sabes premeditación. cuál es el lema de la Federación de Motoristas? Oh, sí. Un golpe a uno, un golpe a todos. Eso, Así eso ese Ese solo lema. lema ya incita a la A violencia. la violencia. Mira, yo he hecho varios programas aquí, Gerardo, qué bueno que tú lo mencionas, precisamente hablando de esos temas, y hemos puesto hasta la foto de los chalecos de Fenamoto, qué sé yo, Fenamoto, esa es la Fenamoto, federación. que es una de las asociaciones, que ese es el lema. O sea, no es un lema protege al prójimo como a ti mismo, colaboremos con el buen tránsito. No. Es un golpe a uno, un golpe a todo. Si rozaste un motorista de eso y tú no andas armado, ten cuenta, porque te caen 5 atrás, te rompen los vidrios con los cascos, te tiran peñones. Y las autoridades, bien, gracias, mira ahí, Fenamoto. Un golpe a uno. Ahí un golpe a todos. está en pantalla para que los Pero oyentes vean. hay una irresponsabilidad De las de autoridades. las autoridades que no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa a estas federaciones y ponerla en cintura porque esos son votos. Porque son votos. Ahí viene la jodida La política. jodida política que siempre, Es el problema de que nuestro siempre país. se piensa en función de los votos que el gobierno va a Que perder. ese sector genera. Y si hace una medida antipopular para ellos, eso le puede costar hasta la presidencia de la República. Sí, Entonces, no puede ser así. no puede ser así. No puede ser así. Entonces, el tema, volviendo al tema de los motoristas y su regulación, ya es una pandemia, porque eso es a nivel nacional. Usted mencionó cuántos millones actualmente de motores. 3.600 y pico, 3.700.000 motores. Está rondando casi los 3.8. En 5 años, ¿qué usted cree que va a pasar? Ay, Virgen de la Altagracia. Si Por ahí eso- vimos que entraron hace poco más de 60.000 unidades más. En un mes. Importadas, sí. En un mes. Entonces proyecte eso a un año y después a 5 Ay, años. no, Se va a no. duplicar el parque vehicular, entonces ya el carro va a ser tan grande que ya tú no vas a poder transitar. No, o compraste un camión. Porque serían como mosquitos, Sí. ¿verdad? Entonces, no hay nadie que los regule, no tienen buenos seguros. Ellos cuando ocasionan un daño, entonces tú tienes que pagarle a ellos. Pagarle a ellos. En vez de ellos pagarte a ti el daño, tú tienes que pagarle a ellos. Sí, a ese padre de familia. Mire, le voy a mencionar ahora un caso de estudio que yo tengo actualmente que usted se va a sorprender. Y esto es real, que le está pasando a un cliente mío. Sí. Un empleado de él, un vendedor, chocó, tuvo una colisión con un motor, con dos en un motor, Ok. pero fue un roce, no pasó nada, fueron a declarar, Sí. pero él cometió un error el chofer. Primero, que no le tiró foto a la persona para que se vea que no hubo ningún daño, Sí. y tampoco no fue a la casa del conductor que le correspondía, Ay, y no error. fue a un destacamento. Ay, error grave. Y tercero, no le informó a la compañía tampoco, porque dijo, bueno, no pasó nada, no tengo por qué No informar. vale la pena. 3 errores, por eso es por inexperiencia también.
Pues en estos días me llama la aseguradora de ellos y me dice que hable con el cliente y le pregunte si él tuvo un accidente porque le llegó una demanda a la aseguradora de ellos, porque demandan a la aseguradora, al seguro, Claro. que es la compañía que respalda. ¿Usted sabe cuánto era la demanda? Agárrese. ¿Cuánto? 20 millones. 10 Virgen para Santa. cada uno. Y la demanda decía que esas personas sufrieron traumas múltiples Ay, ay, ay. y magnificaron la cosa cuando realmente no pasó nada. Ellos no tuvieron Está ninguna mirando. acción. Entonces, aquí hay una industria de eso. Eso te iba a decir que hay una componente Una con muchos componente, abogados que una se prestan para asociación de eso. malhechores Sí. que se prestan a eso, Sí. a fabricar expedientes. Así mismo es, hermano. Y yo le dije a la aseguradora, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto, Claro. porque todo eso no fue así que pasó. Entonces, estos casos son normales, o sea, que están abusando del sistema también, pero también demandaron al Banco Popular. Ajá. Porque esos vehículos están financiados con el banco, y cuando están financiados con el banco hay un endoso de cesión al banco, se le ceden los derechos como garantía. Ya. O sea que están demandando al Banco Popular también. Ay, Virgen de O sea, la por 20 Altagracia. millones, una locura. Yo quisiera saber hasta dónde van a llegar esto, porque hay un médico legista que tiene que levantar un acta, Sí. ¿verdad?, diciendo realmente Si hubo daños o si no, hubo cuáles daño fueron. o no. Pero como aquí la gente se presta para eso y Pero más. acuérdate los médicos que están involucrados en el caso Senasa. O sea, ya yo Que se inventaban, ya que no se puede creer nadie, creer hermano Gerardo. Oye, ese caso Senasa, un reguero médico declarando que habían operado a una persona, que le habían hecho esto, que le habían hecho lo otro, nada más que para cobrarlo a los seguros. Bueno, por ahí viene ahora otro expediente, el 2.0, sobre el caso Senasa 2.0, que ya va a involucrar los médicos que se prestaron a eso, a fabricar Que reclamaciones. deberían de. Entonces hay que dar un ejemplo ahí, porque, y con los motoristas también vamos a tener las autoridades No, hay que hacer algo, hermano. que hay que hacer algo, Hay que hacer algo. porque la gente abusa de la libertad y de la Sí. democracia. Ujú. Entonces, cuando tú dices que hay que a imponer la ley y que hay que aplicar mano dura, es por eso. Es por porque eso. la gente abusa de la libertad Así y es. que tú Y le se das convierte en un libertinaje. y se convierte en un libertinaje. Hermano, un mensajito final, Gerardo, para aquellas personas que quieran tener una asesoría privada contigo, dónde te pueden ubicar, tus redes sociales, algún contacto telefónico, para Sí. que lo des por aquí y ya así la gente sepa dónde ubicarte. Sí, miren, Gerardo de Peña, Inteligencia de Seguros. El mensaje mío es para esos líderes del transporte, que ya no son sindicatos de transporte, son compañías de transporte. Sí. Ya tú eres una empresa que tiene un RNC, tú facturas tu servicio a empresas privadas. Señores, ya tú tienes que sacarte el chip de la cabeza, lo del sindicalista, ya tú eres un empresario, tú tienes que ser más estratégico. Entonces, tú tienes que proteger a tu gremio, pero para tú protegerlo, tú tienes que hacerlo con los seguros, porque el seguro es el instrumento para eso. Así es. Busquen asesoría de un buen asesor, pero de un asesor que sea un verdadero especialista, ¿ok? No un vendedor de seguro cualquiera, Que no es un vendedor lo que quiere vender. que lo que quiere vender Y punto. y buscarse una comisión comisión. y repartirla más para adelante, Ujú. porque ese es el problema de aquí. Así es. Para que tú protejas tu flotilla de transporte, porque entonces, si tu seguro no te protege porque no tiene la cobertura necesaria, cuando yo digo cobertura necesaria es que esos camiones deben tener mínimo una RC de 10 millones de pesos Ya. cada camión, de esos mínimo, para cubrir daños a terceros. Y entonces tú no te veas envuelto en demandas millonarias, porque ahora eso es lo que va a pasar con Las esa demandas civiles. porque la demanda es al dueño del camión. Ay, papá. A la compañía de transporte va a venir una demanda grandísima millonaria en reparación de daños. Y ahí están todos los elementos ahí, están las pruebas y todo. Te van a condenar a pagar. Así es. Entonces, Gerardo, los números de nuevo para aquellas personas que... 809-696-9281. Ok.
Y por las redes sociales, Inteligencia de Seguros. Inteligencia de Seguros. Señores, hemos estado compartiendo con Gerardo de Peña, experto asesor de seguros. Esperamos que estos datos y estos consejos que ha dado Gerardo por aquí pues sean de mucho beneficio para ustedes, lo tomen en cuenta y pongamos manos a la obra a ver si minimizamos el tema de los accidentes de tránsito y sobre todo de cubrir nuestros vehículos y en consecuencia también cubrir los daños a terceros. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. A ese querido público, como siempre, agradecerle su apoyo y quisiéramos contar de nuevo mañana con su audiencia. Así que vamos a pedir bendiciones para todos y hasta mañana.